El próximo lunes entra en la Asamblea el proyecto de ley de los presupuestos de Extremadura. ¿Qué hubieran hecho ustedes en esos presupuestos si gobernaran en Extremadura para conseguir más ingresos, precisamente, que era lo que usted me comentaba? Hombre, alguna idea ya hemos dado. Quiero recordar que en estos momentos se están recaudando y el Gobierno pone en los presupuestos 90 millones de euros procedentes del impuesto a las eléctricas, porque fue una sugerencia que nosotros le hicimos hace 4 meses a cambio de que no le recortaran a los funcionarios el complemento de la carrera profesional, ¿no? Con lo cual, cuando se busca, se encuentra. Y nosotros estamos trabajando en los presupuestos y estamos trabajando muy seriamente. Yo le trasladé a mi grupo inmediatamente que conocimos los presupuestos, que antes de tomar una decisión hay que trabajarlos a fondo, y trabajarlos a fondo no es quedarte solamente con los números. Los presupuestos no son números, los presupuestos son política hecha a números, y lo que hay que analizar es la política que hay detrás de los números, y tomaremos una decisión el próximo lunes. Y si la decisión que tomamos fuera la de presentar una enmienda a la totalidad, que nadie tenga la más mínima duda que vamos a poner políticas alternativas encima de la mesa, ¿no? Porque yo creo que en estos momentos o hay crecimiento, o de alguna manera empezamos a crecer, o evitamos que haya 30.000 desempleados más en los próximos 6 meses, o habrá unas consecuencias que serán de mayor decrecimiento, de mayor déficit y de nuevos recortes el año que viene. Y yo no estoy contento con que las cosas no vayan bien. A mí me gustaría poder felicitar al Gobierno en vez de decirle que algunas cosas se está equivocando y las está haciendo mal. Y desde luego, estos presupuestos son muy parecidos a los del año pasado y hay nuevos recortes importantes. Hay 190 millones menos en sanidad, 30 millones menos en educación, 20 millones menos en vivienda, de ellos una parte importante en viviendas sociales, hay 20 millones menos en innovación, hay 43 millones menos en inversiones, hay 25 millones menos en transferencias a los ayuntamientos. Es decir, sigue habiendo recortes. Lo que pasa es que esas partidas, algunas de ellas se compensan con las subidas de impuestos que se han producido. Pero los presupuestos del año pasado ya sabemos, perdón, los de este año que se aprobaron a primero de año, ya sabemos lo que han producido, que es más desempleo y más destrucción del tejido productivo. Y por lo tanto, o cambiamos la marcha, es decir, o hacemos una política distinta, sean los números estos o otros parecidos, o no haríamos nada, ¿no? Con lo cual, yo no estoy discutiendo los números, estoy discutiendo la política que está detrás de los números, y es con esa con la que no estoy de acuerdo. Y de esa creo que tiene alternativas, y que hay alternativas. Se está viendo claramente en otros sitios, como ocurre en Francia, que puede haber políticas alternativas. Nadie puede entender que se haga pagar a un pensionista que tiene una pensión de 450 euros más por el agua, mientras se amnistía fiscalmente a la gente que se lo está llevando crudo. Eso no lo entiende nadie. Porque además, por mucho que queramos explicárselo, el ciudadano no lo va a entender, y esas son pues las cosas que hacen que la ciudadanía se esté alejando de la política, ¿no?